¿Qué tal? Bienvenidos a Market Insider, un programa presentado por CXM Latinoamérica. Mi nombre es Carla Ruiz, soy periodista económica y financiera y es un placer darles la bienvenida a este espacio. En Market Insider analizaremos de la mano de nuestros expertos invitados lo que realmente mueve a los mercados. No estamos aquí para leer titulares, estamos aquí para entender realmente qué hay detrás de cada movimiento relevante. Si te interesa la economía, las inversiones, el mundo del trading y los factores que marcan el rumbo de los mercados a nivel global, este espacio es para ti. Para arrancar este programa, en nuestro episodio piloto, tenemos el placer de tener como invitado a Víctor Gómez Ayala. Víctor Gómez Ayala es economista en jefe de casa de bolsa Finamex, es doctor en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la verdad es que yo diría que es una de las voces más lúcidas cuando se trata de entender qué está pasando a nivel macro en Latinoamérica y en el mundo y qué es aquello que está moviendo a los mercados. Así que Víctor, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Carla, encantado de estar aquí en el debut de este espacio. Un placer compartir con tu audiencia mis ideas. Es un honor tenerte aquí, Víctor, de verdad. Sé que hace un par de semanas fuiste a Brasil, que es otro de los mercados latinoamericanos más importantes. Entonces, para empezar un poquito como a calentar motores, me gustaría preguntarte ¿qué te llevaste de ese viaje a Brasil? ¿Qué platicaste por allá? Y más o menos, ¿qué sentiste? Como ¿qué mood hay en Latinoamérica ahorita? Es bien interesante porque yo creo que de los seguidores más activos de la economía mexicana está el público inversionista en Brasil, el mercado de derivados en Brasil, de activos financieros relacionados con la economía mexicana es gigantesco. Las cuentas de Fast Money que tiene Finamex allá son relevantes para el portafolio. Muy poco de Real Money desde nuestra participación, pero entonces el view que tenemos es más de esta gente en los hedge funds, ¿no? Y la verdad es que están muy concentrados en la parte monetaria. Las decisiones del Banco de México, las decisiones, por supuesto, desde el punto de vista de inflación, son conversaciones muy exigentes en la parte técnica, pero también muy enriquecedoras porque te da una visión, yo te diría, esta figura a veces metafórica que tenemos de cómo te separas tantito y ves las cosas con la distancia. Creo que una manera de hacer eso es escuchar a personas que están fuera y realmente sí están a la distancia, ¿no? Y a mí eso me permite ver un poco a México en el contexto de Latinoamérica, un poco entender el contexto regional, como dices tú, y también percibir que muchos de los retos estructurales que estamos viendo en la economía mexicana no son exclusivos ni de México ni de la región, sino son globales. Nos creemos a veces como que el centro del mundo por acá, ¿no? Y te das cuenta que el vecino a veces también tiene los mismos problemas que tú y está batallando con los mismos factores de volatilidad, de incertidumbre y demás. Entonces, buenísimo, Víctor. Gracias por ese insight respecto al mercado brasileño. Hoy yo te cité para hablar de las perspectivas para la segunda mitad del año, ¿no? Ya vimos un montón de sucesos en la primera mitad del año, fue bastante rudo diría yo, con Liberation Day, en términos de política monetaria, en términos de las tensiones comerciales, de la volatilidad, de ciertas caídas de los mercados en momentos clave, sobre todo por factores políticos que ahora están pues afectando y no tanto, ¿no? Es como mixto, de repente hay caídas fuertes, de repente pareciera que el mercado ni se inmutara de lo que está pasando, por ejemplo, del otro lado del mundo en el Medio Oriente. Entonces, con un contexto en el que hay una política monetaria más expansiva, pero con cautela después de la pandemia, tensiones comerciales provocadas, como ya mencioné, por Liberation Day y toda, digamos, esta reconfiguración del comercio en el mundo y estas guerras arancelarias, así como pues una revisión a la baja de las expectativas de crecimiento económico debido a estos factores. Y por último, un dólar en cierto sentido debilitado que ha provocado flujos hacia los bonos y hacia el oro, tanto por factores de mercado como factores de las políticas de Donald Trump. Quisiera preguntarte, ¿cómo viste tú, cómo resumirías tú este primer semestre de 2025 y ahora cuáles son las perspectivas que debemos ver para la segunda mitad del año? Riesgos, oportunidades, qué hacer con la volatilidad,
qué hacer con estos deadlines que parece que se extienden y se extienden y se extienden. Ya sé que abarqué como que muchísimos temas distintos, pero ¿cuál es tu perspectiva, digamos, un poco más en términos generales? Sí, yo creo que todos sabíamos, y quizás es un sesgo más local de México, que la llegada de Donald Trump al poder en la presidencia de Estados Unidos iba a venir acompañada de enormes episodios de incertidumbre. Creo que uno de los cambios más fuertes que estamos viendo es la adopción de estas políticas y el impacto que está teniendo sobre decisiones de política macroeconómica que antes no impactaban de la misma manera, ¿no? A mí me ha sorprendido, por ejemplo, que en la discusión pública e institucional de la Reserva Federal de los Estados Unidos aparezcan conceptos como la incertidumbre asociada a políticas regulatorias de migración, de comercio, ¿no? Y fiscales, cosas que nunca hubieras pensado que una autoridad monetaria como la Reserva Federal estuviera hablando, ¿no? Claro, lo político y lo monetario ya está, digamos, entretejido. Muy entretejido, más que nunca. Pareciera de repente justo una clienta de otra cuenta, ¿no? En inversionistas institucionales nos decía que Estados Unidos se convirtió en el mercado emergente más caro del mundo, ¿no? Y yo creo que es el cambio más radical, ¿no? Entender qué significa que la adopción de todas estas políticas en Estados Unidos y los riesgos sistémicos que están emergiendo en la economía de Estados Unidos están cambiando la configuración de mercados, del flujo de mercancías en la parte de comercio, por supuesto, pero también en los mercados financieros, en cómo estamos adoptando eso vía expectativas, y se reflejan en indicadores que tú mencionas, ¿no? Creo que la historia de la renta variable ha sido bien interesante, ¿no? Ha sido muy dependiente de la perspectiva de crecimiento global, más que de la perspectiva de crecimiento de Estados Unidos, ¿no? Escuchaba alguna reflexión hace poco cuando hablamos del S&P 500, por ejemplo, pues estás hablando de las 500 compañías más grandes, pero necesariamente tienen operaciones en todo el mundo, ¿no? Entonces es más un proxy de actividad global más que solo de Estados Unidos. Lo segundo son las bolsas, los bonos, ¿no? Las tasas. Creo que ahí, por supuesto, que la mayoría de las economías, al menos yo diría las principales 30 economías del mundo, están en un proceso de relajación monetaria, es decir, bajando sus tasas. Eso ha reducido el apetito por los bonos en el margen y ha hecho que esta liquidez, que hace un año no estaba en el mercado, se vaya a otras partes, ¿no? Claro. Tú hablabas del oro, un claro ganador en esta reconfiguración. Algunas bolsas, ¿no? Sobre todo si hacemos muy específicos, como suele usarse en el jargon del medio, pues si hacemos cherry picking, pues ahí vamos a encontrar algunas de estas emisoras que tienen las ganancias. Y finalmente te diría las monedas, ¿no? Creo que ha habido claros ganadores en términos de monedas, algunos activos de refugio que han destacado en este contexto, te diría el franco suizo, la corona sueca, por factores ahí específicos de Europa. El euro quizás un poquito, ¿no? Y entre las emergentes ha destacado mucho México, ¿no? Creo que hay un entorno de debilidad del dólar que parece el nuevo equilibrio. Uh-huh. No sé si va a ser de corto o de largo plazo, creo que esa es la gran duda que está en los mercados ahorita. Creo que las mismas personas que operan en los grandes fondos no tienen mucha idea de lo que está pasando, o al menos perciben un nivel de incertidumbre similar al que nosotros percibimos desde acá. Y el peso mexicano creo que ha tenido también una historia, que con esto te cierro la idea, específica de nuestro país, y esa historia tiene que ver con la parte fiscal, ¿no? México, a diferencia de otros mercados emergentes, ha sido muy claro en el compromiso que tiene con bajar el déficit, se ha adelantado en esa trayectoria y lo ha ido haciendo de manera creíble, ¿no? Entonces, cuando tú ves la combinación de la postura monetaria a la baja y riesgos fiscales en algunos países emergentes relativamente al alza, México en el completo se ve bien, y entonces te habla de una de las monedas emergentes que mejores resultados ha tenido en esta primera mitad del año. Cierto, muy cierto, Víctor. Se está cuestionando no solo la configuración global del comercio, también se está cuestionando el papel del dólar como reserva de valor. Sí. Y eso es un movimiento sísmico, yo creo, sí. ¿No? Ahora que estamos en la Ciudad de México y aquí nos gusta referirnos mucho a los temblores, claro. Es un movimiento sísmico en los mercados financieros porque te obliga a voltear a ver hacia allá afuera y ver qué más hay allá afuera, ¿no? Víctor, después de tantos ciclos al alza, como hablamos post-pandemia, los bancos centrales ahora están en pausa o recortando. ¿Qué señales deberíamos estar leyendo entre líneas? Es bien interesante porque yo creo que
leía una reflexión hace poco del informe anual del Banco Internacional de Pagos, del BIS, donde pues pareciera que pasamos de... Todos creíamos que después de la pandemia íbamos a regresar a la normalidad, ¿no? Y la verdad es que regresamos a un nuevo equilibrio, pero no es el equilibrio que estaba antes de la pandemia. Ha sido mucho más complejo en términos de ejecución, de policy incluso, un entorno en el que la inflación se mostró mucho más reacia a bajar a pesar de la acción de los bancos centrales, todavía con bastante persistencia. En México seguimos hablando de niveles de inflación arriba del 4%, en Estados Unidos lejos de la meta del 2% de la Reserva Federal, es decir, sigue esta tensión de la inflación, y ahora parece que entramos a una fase de desaceleración pronunciada, muy acelerada por el tema comercial, pero entonces tenemos bajo crecimiento o crecimiento muy débil y una inflación que no refleja necesariamente eso, ¿no? Y entonces por ahí algunos te hablan del riesgo de estanflación. Yo creo que todavía es un riesgo no tan latente, no está inmediatamente, no está a la vuelta de la esquina, pero sí creo que con el entorno de estancamiento e inflación presionada que sí tenemos ahorita, los retos son suficientes. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso para la asignación de flujos en los mercados? Creo que hace más difícil este movimiento habitual que veíamos en los periodos de recesión entre el equity y los bonos, ¿no? Que pasaba por el dólar y por eso el activo de refugio. Y ahora lo que vemos es, bueno, pues a ver cómo se posicionan ciertas economías en la parte monetaria, qué mercados accionarios están teniendo un buen valor, cuáles son las monedas que nos permiten hacer esto en función de liquidez. Y qué otros activos que no estaban en el panorama. Yo creo que además del oro, muchos criptoactivos también han estado captando parte de este apetito. Cierto. Y bueno, esa liquidez, una vez que se reduzcan los niveles de volatilidad y de incertidumbre, va a buscar nuevos canales de diversificación. Eso creo que es algo a lo que ya nos movimos. De acuerdo. ¿Hasta qué punto los mercados, Víctor, ya están priceando estos recortes con esta perspectiva a la baja del crecimiento y de la inflación que tal vez no ha cedido como ha sido esperado? ¿Y qué pasaría si estos recortes no llegan en el momento esperado, ¿no? Mira, la verdad es que, por ejemplo, en el caso de México y de varias economías de Latinoamérica, a excepción de Brasil, lo que hemos visto este año es una reducción de las tasas, ¿no? México fue un poquito más agresivo, digamos, en términos de acelerar el paso inicial, 200 puntos base de reducción en las primeras 4 reuniones, cada una de 50 puntos base, fue bastante fuerte, ¿no? Un poco fuera de lo habitual que había sido la ortodoxia en el Banco de México, ¿no? Pero con buenos resultados en términos de las expectativas no parecen haberse contaminado con el episodio de inflación. Hay suficientes elementos para pensar que va a ser transitorio. Y lo que ha anunciado el Banco de México muy bien, y creo que varias economías emergentes en la región lo han hecho, Colombia quizás, Chile, un poco Perú, han permitido extender este ciclo, pero ahora con magnitudes más graduales, ¿no? Brasil es otra consideración porque ellos están en el ciclo al revés, ¿no? Creo que de las primeras 25 economías más grandes del mundo es el único que va subiendo sus tasas, ¿no? Pero sí tienes muy buen feeling en decir que en la medida que se incorporen los activos de mercado y esté descontado, el ajuste es más suave, ¿no? Y creo que si al final no se dan los recortes o se mantienen los diferenciales con respecto a la Reserva Federal más altos, eso puede ser una buena noticia para las monedas. Claro que hay que ajustar esto por volatilidad y tener este patrón como para saber si los carry trades siguen siendo los emblemas, ¿no? De las operaciones en estas acciones en los mercados. Creo que también hay muchos espacios para los asset swaps en tasas, ¿no? Y muchas veces son bonos contra derivados, pero creo que la mayoría de los inversionistas son conscientes de que los retos en inflación son tan grandes que hay que ir pasito a pasito, ¿no? Creo que lo que no hemos visto este año, o al menos yo no he visto, es una idea contundente y convencida de que la tasa va a llegar a un nivel terminal determinado, sino más bien es ir en el día a día operando los movimientos que te van anunciando las autoridades, ¿no? Y creo que los horizontes
de la operación en el trading, al menos en renta fija, se han hecho más cortos. Creo que la incertidumbre de los recortes de la primera mitad del año salió razonablemente bien. Y es de esperar que en un ambiente de mayor gradualidad hacia adelante los bancos centrales en la región extiendan un poco los ciclos, pero mucho más dependientes ahora de las lecturas de inflación. Claro, bien. Víctor, ahora pasando un poco más hacia el punto de vista del trader, ¿cómo deben prepararse los traders y los inversionistas en general para un entorno donde lo político ya pesa tanto como lo macroeconómico? Porque eso es algo que definitivamente vimos en el primer semestre del año. Entonces, ¿cómo prepararse? ¿Qué herramientas hay disponibles en la caja para operar con una perspectiva no solo de mercado, sino una perspectiva mucho más amplia y mucho más informada? Yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? Claramente uno de los cambios estructurales más fuertes de la economía global actualmente tiene que ver con el impacto que tienen las decisiones de política en la adopción de política económica y por lo tanto en los mercados, ¿no? Por ejemplo, hablábamos del tema de los aranceles, que todo el mundo lo tiene súper fresco, ¿no? Y todos los días oímos noticias al respecto. En los últimos días hablamos de Japón y de Corea, pero antes de Japón y de Corea hablamos de China, y antes de China hablamos de Canadá. Y hemos hablado del acero, y hemos hablado de las medicinas, y hemos cobre. Hablado del cobre, hemos hablado de todo este año. Por producto, por destino, sí, la verdad es por que... Por país, por déficit, por todas las clasificaciones imaginables. Y eso viene desde la parte política, ¿no? Claro. En México, por ejemplo, se combina lo político con lo migratorio, con la agenda de seguridad, ¿no? Cierto. Y con lo comercial. Entonces, cuando hablamos de decisiones de aranceles, es una perspectiva que incluye eso, ¿no? Y yo lo he notado en las preguntas de los clientes institucionales, ¿no? Que de repente, una que me llamó mucho a mí la atención es ¿dónde puedo informarme de noticias de seguridad y de temas de crimen organizado en México, ¿no? Y es como, bueno, pues mira, están estas fuentes, están estos medios, y creo que es relevante por el tema de los aranceles, ¿no? Se ha vuelto una pregunta habitual. Uh-huh. O, por ejemplo, el tema migratorio, ¿no? En México es curioso porque en Finamex nos dimos cuenta de manera reciente que los flujos de remesas hacia a Latinoamérica se están comportando de manera típica solo para México, ¿no? Pareciera que hay un factor estructural que tiene que ver con los flujos migratorios, es decir, los mexicanos cada vez migran menos relativo a otros países hacia Estados Unidos, y esa disminución en el ritmo de migración de connacionales a Estados Unidos tiene impacto en qué tan vulnerables somos a estos episodios, aunado a un tema cíclico donde claramente los flujos de remesas hacia Latinoamérica tienen que ver con el ahorro de los hogares en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues no sé si yo desde mi posición le puedo hacer una recomendación a los inversionistas, pero lo que te diría es sí veo un awareness, ¿no? del público inversionista a nivel institucional, y creo que eso es algo, esa sí es una lección para la gente que opera y invierte en los mercados financieros a nivel personal. La variedad de temas de las que tienes que estar preparados es más amplia, ¿no? Y creo que eso resalta el papel que tiene escuchar espacios como el tuyo, donde te guían, te orientan, ¿no? Te dan una perspectiva muy clara de lo que está pasando, de cuáles son los riesgos a los que te expones. Y yo creo que lo más importante aquí es que en un entorno de enorme incertidumbre y volatilidad, la mejor guía es la prudencia, ¿no? Y eso lo ves con los clientes institucionales, ¿no? Te digo, no ves estos trades, estas posiciones súper agresivas tratando de adivinar con la bola de cristal, ¿no? Más bien operas desde una estructura muy lógica de cuáles son los elementos de información que tienes y con los cuales puedes tomar decisiones más o menos sensatas. De acuerdo, aquí no se recomienda la adrenalina, no se recomienda atrabancarse. Digamos, tenemos una vendedora estrella que tiene un dicho que es: no te vuelvas loco, ve poco a poco, ¿no? Robando su dicho. Pero sí, definitivamente informarse y ver hacia el futuro con cautela, pero con inteligencia al final del día, ¿no? Creo que es la mejor estrategia. Víctor, vamos ya llegando al final de este episodio y tenemos una sección llamada El Consejo de Oro. Entonces, si tú hoy fueras un trader, si tú estuvieras en tu computadora abriendo, cerrando posiciones, quisiera saber cuál sería tu consejo de oro y sobre todo
si lo ligamos con el tema del podcast, es hacia la segunda mitad de 2025. ¿Cuál sería tu consejo de oro para los traders? Mira, yo creo que desde mi posición, porque ahorita que hablabas de adrenalina, la figura del trader es muy similar a la figura del apostador, ¿no? O sea, sí necesitas un nivel de adrenalina enorme. Pero un poco desde la barrera, ¿no? Te diría, creo que la gran pregunta es hacia dónde se van a ir estos flujos, ¿no? En esta pérdida de valor del dólar como activo de refugio, ¿hacia dónde está? Porque estamos en un entorno de enorme volatilidad. Entonces, es claro que esto va a seguir. Es claro que va a ir siguiendo decisiones raras del presidente Trump. Es claro que esto le va a afectar a los mercados. La pregunta es ¿dónde? ¿No? ¿Dónde vas a ver? ¿Dónde va a emerger ese riesgo? En la primera mitad del año, en bonos, pareciera que el atractivo se volvió a Australia, ¿no? Entonces mucha gente empezó a voltar a Australia. Fiscalmente se ve bien, una economía avanzada. Algunos se fueron para allá y les ha ido bien. En monedas, ya mencionaba el tema del franco suizo, ya mencionaba el tema de la corona sueca, el euro ha sido una historia también relativamente buena. Y en emergentes pareciera que es el peso, ¿no? Tuve yo una conversación con un operador, de un PM, ¿no? de un fondo enorme a nivel global en febrero, ¿no? Aquí en el centro de la ciudad. Y hablábamos de la historia de México y que yo creía que lo fiscal pues sí se iba a lograr, que el Banco de México sí iba a acelerar el ritmo, pero sin una trayectoria desordenada. Y entonces lo que me decía él es, oye, pues creo que contrario a lo que he escuchado aquí, traigo muy positivo México, ¿no? Y entonces como que yo le argumentaba muchos elementos que parecía que le hicieron mucho sentido a él, ¿no? Entonces él se fue con ese view a su fondo, le ha ido de maravilla, ha sido su mejor año. Y justo me decía que ahorita los grandes bancos globales, ¿no? Los Goldman Sachs, los JP Morgan, están visitando a estos fondos enormes con este view México, ¿no? Porque sí, el peso ha sido una historia muy positiva por muchas razones, ¿no? Por las que hemos dicho acá, pero también te diría eso, ¿no? O sea, creo que a veces el sesgo local nos gana, ¿no? Y es donde resalta otra vez la idea de prudencia y resalta otra vez la idea de que en el mercado operas con un mindset de cuáles son los elementos que tienes que tomar en cuenta, pero sobre todo con mucha lógica, ¿no? Y eso al final prevalece y es lo que te permite tener un rendimiento más cercano a lo que deseas. Muy bien, pues Víctor, excelente consejo. Muchas gracias por acompañarnos y darnos tu visión en este episodio piloto de Market Insider. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Y bueno, con esto cerramos este episodio de Market Insider. Si te gustó esta conversación, no olvides seguirnos en las redes sociales de CXM Latinoamérica y suscribirte a nuestros canales porque vendrán muchos más. Además, si quieres elevar tu experiencia de trading, te invito a visitar cxm.com/es y descubrir todas las herramientas que tenemos para ti. ¡Hasta la próxima!